Hola familia, ¿cómo están? Linda tarde, bienvenidos a otro programa, a otro episodio más de su programa Voces en Terapia. El día de hoy pues me acompañan la psicóloga Carmen, una amiga mía desde hace muchos años, que trabajó conmigo en la clínica desde el área de los psicólogos y atendió a algunos pacientes cuando estuvo ahí con nosotros algunos añitos, ¿verdad? ¿Cómo cuánto estuviste con nosotros? Híjole, no me acuerdo. ¿Unos 2, 3 años? Como 3. 3 años. Total, como 3. Carmen tiene mucha experiencia en el área de adicciones, pero hace algún tiempo se fue a vivir a Estados Unidos y entonces ahorita que está acá con nosotros pues la hemos aprovechado y entonces estamos tratando de sacar algunos episodios más con temas importantes. Y también me acompaña Ángel. Ángel es el subdirector de la clínica y el director clínico. Y también tiene mucha experiencia en el área de atención en adicciones. Y bueno, pues el día de hoy, bueno, quizás les parece si nos presentamos un poquito cada quien, ¿sí? Yo soy el doctor Juan José Rodríguez, psicólogo clínico y director de la institución Promesas de Vida. Hola, mucho gusto. Otra vez estoy aquí y me gusta. ¿Qué haces? ¿Cómo te llamas? Estás nerviosa, tranquila, no pasa nada. No, es que me acordé lo de psicóloga en psicología. Y le iba a volver a decir. ¡Qué vergüenza! Bueno, soy psicóloga clínica. Estuve trabajando un tiempo en el área de adicciones en la clínica del doctor Juan José. Mi nombre es Carmen Hurtado. Me da mucho gusto volver a estar aquí con ustedes y hablar de temas muy interesantes. Y pues bueno, mi nombre es Ángel, ya tengo pues trabajando bastante tiempo en la clínica. Ya voy para los 8 años, no sé cómo hemos aguantado tanto, pero ya vamos para 8 años y pues bueno, actualmente estoy como el director del área clínica. Pues ¿de qué se trata el podcast? El podcast se trata de platicar un poco respecto de situaciones que nos pasan a diario o problemáticas que tienen que ver con adicciones. Voces en Terapia es un espacio en donde nosotros le damos una oportunidad a las personas que estamos en un proceso terapéutico, en un proceso de transformación, en un proceso de crecimiento emocional y espiritual, para poder expresarnos aquí, ¿no? Expresar lo que sentimos. En ocasiones vienen pacientes, en ocasiones vienen profesionales de la salud, vienen médicos, vienen nutriólogos y el día de hoy somos 3 psicólogos. Y el tema que vamos a trabajar el día de hoy es el abandono del paciente adicto. ¿Qué pasa? ¿Cuál es su opinión? ¿Qué es lo que ustedes han vivido? ¿Cuál es su experiencia con sus pacientes, con personas que ustedes conozcan, referente a cómo se abandona a un paciente adicto? Porque existen causas, hay consecuencias, ¿verdad? Cuando un paciente, voy a empezar con el tema. Cuando un paciente cansa al sistema, entonces pierde la oportunidad de tener una red de apoyo, ¿no? Porque al fin y al cabo hay que entender, bueno, así lo pongo yo sobre la mesa, hay que entender que la adicción como enfermedad puede ser una condición en donde se pueda hablar de una discapacidad, ¿no? O sea, la persona no tiene las capacidades emocionales, neurológicas, suficientes para tener un trabajo, para tener una pareja, para pagar la renta de una casa, para mantener a unos hijos, porque quizás si su adicción va avanzando, pues le va a llevar consecuencias negativas en estas áreas. Entonces, pues si es una discapacidad, o sea, si la vemos desde ese punto de vista como una discapacidad, la familia comúnmente cuando alguien está en el hospital, cuando alguien está enfermo, pues es normal que se organicen para saber quién le va a tocar cuidar al paciente enfermo. Si una persona tiene un problema de movilidad, pues se va a organizar la familia para que la casa tenga rampas o para que lo puedan subir y bajar de la cama, etcétera, ¿no? Entonces, comúnmente la familia, los amigos, los primos, la esposa, los hijos, son los que de alguna forma llevan al paciente al tratamiento de la rehabilitación de adicciones, ¿no? Pero, ¿por qué? ¿Y qué es lo que pasa?
cuando llega un límite en donde la familia dice, ¿sabes qué? Yo ya no puedo. Yo ya no puedo, yo ya no quiero tener Esta contacto responsabilidad. contigo, esta responsabilidad, ¿no? Ujú. Porque se Carga. cansa. Se cansa uno, ¿no? Podría decirse que hasta carga emocional. Yo creo que hablar de este tema es un tema como muy amplio porque entra en juego la codependencia, la victimización, el rol que juega el paciente dentro de la familia, los límites, la manipulación y la culpa. Entonces, no sé ustedes, pero la experiencia que yo tuve con las familias es que llegaban con mucha culpa. Yo tengo que cuidarlo porque fui una mala mamá y porque todos los días me grita que por mi culpa se está drogando. Yo tengo que hacerme cargo porque mi mamá antes de morir me lo encargó. Entonces, ahora me tengo que hacer cargo de él. Entonces, cuando empezamos a trabajar la culpa con la familia, con el familiar, pues empiezan a dar cuenta que, bueno, en primero, pues el paciente es el protagonista de su enfermedad y lo empiezan a hacer responsable de su situación. Porque Claro. mientras el paciente siga estando en una postura de víctima, todos alrededor, es que pobrecito lo violaron, es que pobrecito vivió mucho trauma, es que pobrecito. Entonces la familia empieza al principio que como un enfermo. Yo te ayudo, yo te cuido, yo te pago. Yo, me acuerdo muchísimo cuando algunos familiares me decían, pues ya no se droga, ya no utiliza cristal, pero la marihuana sí, yo creo que con marihuana ahí lo tenemos tranquilito. Entonces empiezan a ser muy permisivos. Los límites empiezan a desaparecer. ¿Por qué? Porque todo el tiempo está esta demanda del paciente hacia la familia a querer que ellos se hagan cargo de la responsabilidad que tiene el paciente de su propia enfermedad. Y no solamente de la enfermedad, sino de las consecuencias que produce la enfermedad, ¿no? Ajá. O sea, porque una cosa es, primero es entender que si efectivamente es una enfermedad, que de alguna manera no se generan culpables, porque no estaríamos culpabilizando a alguien que se diagnostica con otra enfermedad. Claro que yo me puedo poner en una posición de riesgo para desarrollar, ¿no? Por ejemplo, si sé que tengo estas condiciones genéticas o estas condiciones físicas, pues sé que quizás me tengo que cuidar en mi tipo de alimentación. Pero pues hay que entender que el alcoholismo y la drogadicción es una enfermedad que puede ser originada por algunos trastornos, ¿no? Que pueden hacer que una persona tenga más predisposición para poder desarrollar la enfermedad. Pero una cosa es que no se haga, o sea, es hacerse responsable de la enfermedad. ¿Cómo me hago responsable de la enfermedad? Pues entro a un tratamiento, voy con un psiquiatra, voy con un médico, voy con un psicólogo, trato de manejar mejor mis emociones. Si me doy cuenta que este círculo social me está afectando, pues retirarme. Eso es hacerte responsable, ¿no? Empezar a protegerte y ayudarte. Pero también a veces la familia, como tú lo dices, se quiere hacer responsable Exacto. de las consecuencias que produce la enfermedad. Como Y por ahí ejemplo, viene el cansancio los de todo choques. tipo. Sí, y es que ahorita, por ejemplo, retomando lo que empezaste a decir en un inicio, ¿no? Esta parte de la sensación de abandono que tienen los familiares cuando dicen ya no puedo sostener esto y pues te abandono, pero al final de cuentas el abandono no deja de ser o empieza a ser el límite para el adicto, porque en muchas ocasiones el estar cargando con él durante años y años y años, pues simplemente se vuelve una relación completamente patológica. Hay una frase que dice que el adicto consume sustancia y la familia consume adicto. Y justamente cuando empieza esta parte del abandono, de sabes qué, ya hasta aquí, yo ya te dejo, y empezamos como a hacerlo responsable. Es el primer límite que quizás puede poner la familia, el decir te abandono, pero no te abandono por mi falta de amor, te abandono como el inicio de reglas y el inicio de límites y el inicio de tu propia responsabilidad respecto al consumo. Y aquí viene cuando el adicto utiliza ese abandono en donde lo están haciendo responsable a él como parte de la victimización, de la Y la victimización y la manipulación. manipulación. Eso es bien importante porque yo recuerdo que trabajaba mucho con las familias el amor de niño y el amor adulto.
El amor de niño, te cuidas, lo cargas, lo amamantas, lo cambias, lo llevas de la mano porque se puede Porque de caer. alguna manera Pero es cuando dependiente a ti. crece, porque es dependiente de ti, porque sí, necesitan los cuidados de un adulto. Pero cuando crece, ya no necesitas cargarlo, ya no necesitas amamantarlo, cambiarle el pañal. En cambio, la familia a veces actúa con esta sobreprotección de querer seguir cargando. Y claro que le va a pesar. Va a llegar un momento en donde ya no va a poder sostener tantas consecuencias del paciente, como tú bien dices, que si chocan, ya le deben a no sé cuántos dealers, ya los están buscando, ya se robaron hasta la plancha de la mamá, la tele, ya le pegaron a la mamá, ya es insostenible. ¿Por qué? Porque no se está abordando un amor correcto, porque creen que solo cuidando o protegiéndolo es demostrarle que lo aman. Y luego empieza a ser un círculo, porque cuando ellos no sienten este tipo de protección hacia la mamá, cuando ya se sienten abandonados, entonces empiezan, es que tú nunca me quisiste, es que tú siempre me rechazaste. No siento que sea un abandono, no, es que eso no es un abandono, eso es un límite, eso es un amor adulto, que nosotros como psicoterapeutas, pues de alguna manera lo manejamos muy bien, porque sabemos que nuestro paciente no es nuestra responsabilidad. ¿Sí me explico? O sea, nosotros no compramos responsabilidades. No llega un paciente y en este momento yo soy responsable de que tú estés bien, de que vayas a salir bien de esta terapia, que si llegaste a esta terapia queriéndote morir, pues vas a salir con un chorro de ganas de vivir. Esa no es nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad es ayudar al paciente que con sus propias herramientas se pueda cuestionar, pueda hacer un trabajo de introspección y pueda generar acciones, como por ejemplo es una pregunta que creo que, bueno, yo la hago muy frecuentemente cuando están platicando una situación como muy compleja, y es, bueno, ¿y con esto tú qué quieres hacer? ¿De acuerdo? Es como, ok, con esta adicción, ¿tú qué quieres hacer? Con esta consecuencia negativa, ¿cómo tú lo vas a hacer para resolverlo? No sé si me doy a entender. Entonces es muy diferente un abandono total. O sea, un abandono es ni siquiera me involucro contigo en un proceso de platicar. ¿Sí me explico? Uh-huh. O sea, realmente yo ya no quiero saber nada de ti. Y una cosa es el abandono y otra cosa es la implementación de límites. No sé si ustedes opinen algo diferente. Es por esto que te digo que cuando se llega a este cansancio es porque de alguna manera hay muchos huecos dentro del sistema familiar en donde están abordando la adicción o la problemática de una manera que perjudica todo el sistema en lugar de ayudarle al paciente. Uh-huh. Por ejemplo, esto, o sea, porque él me hace sentir culpable de su adicción, entonces yo le permito, no pongo límites, y va a llegar un momento en donde ya no puedo más, y ya mejor, ay, que Diosito te ayude, porque yo ya no puedo más contigo. Pero le dices a la familia, oye, internalo, es que no, porque ¿cómo va a estar 3 meses sin poder verlo? Entonces estamos hablando de codependencia, de falta de límites apropiados y de manipulación. Pero cuando hay un paciente que no quieren pagar absolutamente nada, o sea, quiero que se pongan a pensar ustedes muy bien. Bueno, no sé si se acuerdan que en algún tiempo tuvimos un paciente en la clínica en donde la familia dejó de contestarnos, o sea, la familia dejó de contestarnos. Y oye, que no sé qué, que si, o sea, de verdad ellos dejaron a la paciente, era una mujer de un estado vecino de aquí de Aguascalientes. Dejaron a la paciente y pasaron la semana, los meses, y es que la verdad la familia ya quería como de alguna forma que alguien más se hiciera responsable de esa persona. ¿Cuántas personas nosotros o cuántos casos nosotros tenemos de personas ya viejas, personas ya grandes con algún problema o un trastorno mental, en donde la familia ya no se quiere hacer responsable? De hecho, el que estén en la clínica de alguna manera es que no están en abandono, ¿no? El que la familia todavía se esté preocupando por pagar un tratamiento, por saber si ha comido, que tengan atención médica, pues este no es un paciente en abandono. Un paciente en abandono son aquellos que quizás ya están en la calle y que realmente la familia ha tomado la decisión de ya no involucrarse más. ¿Qué tan sano es esto? ¿Por qué una familia tendría que tener la necesidad de apartarse tanto de una persona que supuestamente quiere?
Bueno, existe el síndrome del cuidador. Esto yo lo vi en algún momento en geriatría, en el área de geriatría, cuando el cuidador se agotaba más que el propio paciente, se enfermaba mucho más que el propio paciente. Y esto es lo que pasa también en la familia de un adicto. No con todos, casi siempre es con quien más mantienen un vínculo, o sea, la esposa, la mamá, la abuelita, el tío. Y esta es esta persona en la que empieza a dejar de sostenerlo, de cansarse. Y es ahí cuando dicen, bueno, pues ya no puedo hacer nada, ya sobrepasó Sí, es un burnout. todo. Sí. Burnout. Sí, ya no puedo más. Y la verdad es que es cuestión de tiempo. Van pasando por varias etapas. El paciente va pasando por varias etapas. Esta yo le llamo la recta final, que es donde la familia dice, híjole, ya el tío que se hacía cargo siempre de él, ya dijo que él ya no va a dar un peso, que él ya no quiere saber nada de él, y pues ¿cómo más lo podemos ayudar? El que siempre lo ayudaba ya no va a estar. Entonces el paciente ya empieza a entrar en situación de calle, en abandono total. Ahorita creo que nos estamos enfocando mucho en el abandono desde el área familiar, ¿no? Pero ¿qué pasa con aquellos pacientes que realmente llegan a la clínica por situaciones de abandono, pero no abandono como físico, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Un abandono emocional. Aquellas personas que fueron de niñas, perdieron a sus familiares, a su mamá, a su papá, las personas que los cuidaban. Esa sensación de abandono que también es algo real. Pacientes que llegan a la clínica con esta temática y que al final de cuentas el consumo no es por justificarlo, pero creo que esta parte detona el consumo. Lo detona o lo hace comprensible del por qué, ¿no? Aunque claramente no es justificable. Pero ¿qué pasa con ese tipo de pacientes? ¿Qué es lo que sucede con ellos a nivel cerebral? Que el abandono o la adicción utiliza la sustancia, la utilizan como forma de protección ante la sensación que están viviendo, porque claramente también estamos hablando de la hormona del cortisol, por ejemplo, que esa hormona te hace cada vez más pequeñito lo que va haciendo el cerebro a través del estrés, y al final de cuentas cuando una persona se siente en riesgo por un evento traumático, por abandono desde la infancia, claramente que necesitas como acudir a algo. En este caso puede ser la sustancia y se vuelve como una muleta o un brazo emocional para ellos. ¿Qué pasa con esos pacientes, por ejemplo? Ya sin observar tanto como la parte de la familia, que ya lo tocamos bastante. Yo creo que sí o sí, cuando tú sabes que alguien está consumiendo algún tipo de droga, hay algo detrás. O sea, yo puedo declararme como una persona que me cuestan trabajo mis emociones y en particular ciertos eventos de mi vida, pero nunca he necesitado o nunca he utilizado sustancias para equilibrarme. Si utilizo psicoterapia, si utilizo mis redes de apoyo, etcétera, ¿no? Entonces, claro que una persona quizás que no tiene tantas redes de apoyo puede utilizar una sustancia como esa red de apoyo, porque es verdad, la sustancia en algún punto de la enfermedad es necesaria. O sea, la persona la utiliza como para sentirse equilibrado. Nosotros, como organismo, el organismo siempre tiende a la homeostasis, ¿no? Que es al equilibrio. Y entonces, el organismo como cuerpo y el organismo como sistema familiar, o sea, vamos a entender el organismo como en diferentes solones de lo que es la construcción del ser, ¿no? Una cosa es el olón personal, otra cosa es el olón familiar, el olón social, el de pareja, etcétera. Pero por supuesto que hay personas que utilizan las sustancias para poder equilibrarse emocionalmente, ¿no? Pero si sabemos nosotros que para la salud pública, porque las adicciones es un problema de salud pública, es un problema de salud mental que conlleva un proceso de adicción, de consumo de una sustancia, y este consumo de una sustancia sí o sí, al poco o a largo tiempo, va a afectar su calidad de vida de la persona que lo está consumiendo y de las personas que están alrededor. Quizás en un punto
El paciente que está consumiendo una sustancia, como tú la dices, no, una sustancia que no es tan peligrosa, o una sustancia que es socialmente más aceptable que otras, o que vemos que el paciente quizás consume la sustancia solamente los fines de semana, quizás la familia pueda estar atenta a lo que esté pasando con el paciente y va a estar atenta a quizás buscar soluciones. Pero si es imposibilitante, si yo, o sea, lo que yo estoy percibiendo es, si yo tengo un paciente que cansa al sistema familiar por la misma conducta, porque la misma conducta que está haciendo el paciente es alejar a la familia, ¿sí? Porque si te estoy robando, obviamente vas a estar encabronada conmigo. Si te estoy golpeando, obviamente vas a estar encabronado conmigo y te vas a querer alejar, porque cada vez que te veo te voy a golpear, o cada vez que te veo te voy a robar. Entonces, pero ¿en dónde dejamos a la persona? ¿En qué condición dejamos a la persona si las únicas personas que estaban alrededor, que supuestamente son las personas que están interesadas, sí, si fuera tu mamá? Uh-huh. Yo me imagino que si tú ves a tu mamá mal, vas a estar muy preocupada por ella. Si fuera una tía tuya, si la estás viendo que está mal, pues va a estar preocupada. Y quizás tu tía lo único que tiene para poder llegar a estar bien en algún momento, dentro de su locura y dentro de su enfermedad emocional, porque por algo existe, son a ustedes. Pero ¿qué pasa cuando ustedes ya se cansan? ¿Qué va a pasar con ese paciente? ¿Realmente va a poder llegar a un tratamiento? ¿Se puede suicidar? ¿Se puede quedar en la calle? ¿O creen que pueda llegar a hacerse responsable de su propia existencia y decir, híjole, ya estoy sola, ya me vi sola, ahora yo quiero hacerme responsable de mi vida? ¿Qué opinan ustedes? Pues yo creo que llega el punto en el que aquí abordaríamos como otro tipo de tema, ¿no? Nos estaremos desviando quizás, pero yo creo que cuando ya está en este punto, cuando realmente la persona ya cansó a todo el sistema familiar, pero que aún no está dentro de una clínica de rehabilitación, difícilmente va a poderse hacer responsable, porque ya existe una dependencia a la sustancia, difícilmente va a poder, pues ahora sí, generar la conciencia, generar la aceptación a que realmente existe un conflicto para realmente poder llegar ahora sí a poder recibir un tratamiento. Obviamente hay situaciones, porque las conozco y creo que ustedes también la van a conocer, muchas personas que dicen, es que no necesitas de un internamiento para poder salir adelante. Yo también consumí, yo lo dejé solo y no necesité tratamiento y no necesité de esto. Pero quizás también ahí hay que ver el contexto en el que él estuvo en el momento, ¿no? Las posibilidades que él tenía y el deseo quizás de cambio, porque una cosa es querer cambiar por decisión propia y otra cosa es querer cambiar por petición de una persona cuando realmente no lo ves. Yo creo que desde mi punto de vista, ahorita que tú mencionas esta parte, Juanjo, creo que si un paciente o una persona con problemas de adicciones, ya la familia definitivamente decidió retirar por completo el apoyo, difícilmente se puede recuperar, y para mí es más sencillo verlo de alguna forma, que el paciente pueda hacer algo contra su vida, o que el paciente realmente se pierda, o que simplemente quede en situación de abandono, situación de calle, como tantas personas que conocemos allá afuera, que quizás sí. Hay que recordar que la problemática de la adicción es multifactorial. De hecho, por eso en la clínica tenemos un tratamiento multifactorial. Trabajamos con el sistema del paciente, la familia del paciente, los trastornos que hay antes del consumo, porque muchos pacientes empiezan a consumir detonado a un trastorno mental. Entonces, también no te podría decir, ¿se va a rehabilitar solo o va a depender de que lo internen? Porque todo puede pasar. Acuérdate que de repente escuchamos casos en donde dicen, hasta que la familia le dijo basta, él ya de repente empezó como a echarle ganas y ahí la lleva. Ya es padrino, ya es esto, ya es aquello. Y de repente escuchamos historias muy lamentables en donde, híjole, tengo muchísimas pacientes que en cuanto salieron de la clínica, la familia dijo, ya no me voy a hacer cargo de él, empezaron a meterse en problemas, los mataron o se mataron, o están en situación de calle actualmente. Entonces, es una situación multifactorial. Como dice Ángel, depende muchísimo el contexto y la historia de vida del paciente. Yo tengo una opinión muy, muy mía.
y la he construido basándome en mi experiencia como terapeuta, como psicólogo, como director de una clínica, como una persona que vive en depresión o llegó a tener un trastorno en depresión, como un hijo de un alcohólico, o sea, como familiar, como sobrino de un adicto. Y te puedo decir algo bien clarito, fíjate lo que les voy a decir, ¿eh? Esto es bien importante para la familia. Yo escucho bastante que si el paciente no quiere cambiar, lo dejes hasta que toque fondo. Pero no se está entendiendo que tiene una enfermedad mental y que tiene una condición neurológica que no le permite poder pensar como tú estás pensando. Uh-huh. La manera en la que tú ves la vida, esa persona no ve la vida así. Si a mí, cuando estuve en una depresión mayor, que tuve un intento suicida, si en ese momento me hubieran dicho, ay, ¿sabes qué? Ya nos tienes bien cansados. Entonces, a ver si pues ahí tú a ver cómo le haces. Yo me hubiera matado. ¿Qué es lo que salvó mi vida? Que las personas que estaban afuera me decían, güey, claro que puedes ver la vida de forma diferente. Te lo aseguro y te lo garantizo. Nada más, tómate tu medicamento, ve a terapia, levántate hasta ahora y entonces lo haces y vas a obtener un resultado. Evidentemente, la enfermedad de la adicción se dice que es una enfermedad incurable, pero se dice que es incurable no porque no se pueda controlar o que la persona no pueda cambiar, sino porque ya no puede volver a consumir una sustancia. Entonces, en mi percepción de vida, cuando la familia se cansa, ¿sí?, justamente el paciente ya no tiene otra oportunidad. Porque difícilmente con un cerebro lastimado, con una percepción de la vida alterada, con una adicción latente, activa, y sin un sistema que los apoye, la persona no tiene manera. Porque los recursos no los tiene. Entonces, hoy tenemos una paciente que acaba de llegar justamente, que la acompañaron sus amigas. La familia no tiene estructura, no tiene una estructura de la familia, pero sí están sus amigas. Y en otra familia sí está la mamá. Y en otra familia sí está el sobrino. Y sí está el papá. Yo tengo ahorita un tío que está dentro de la clínica conmigo. Y yo, una de las cosas que yo sé, mi tío tiene 40 años consumiendo sustancias. Sí, 40 años consumiendo sustancias. Pero la manera en la que han vivido el tratamiento es que cada vez que los tenía hasta la madre, lo encerraban en un anexo para descansar. Pero la verdad es que él no llevaba ningún tratamiento. Él nada más estaba encerrado. Y quizás en algunos lugares, quizás también estaba consumiendo dentro del lugar. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vas a curarte de una enfermedad si no llevas un tratamiento? A lo que voy, sí se puede. Yo tengo así la certeza de pacientes que dicen, no, es que este paciente de verdad no se puede. No, él se va a morir así. Él jamás va a cambiar. Yo tengo la experiencia de que cuando la familia está ahí y cuando la situación se ejerce, hay un cambio. ¿Sabes qué es lo que veo más difícil? El dinero. La familia se cansa de pagar porque es un tratamiento caro. Tener psiquiatra, tener psicólogo, tener medicamento, tener a una persona que te esté cuidando las 24 horas del día, tener una institución que te esté cuidando y que te estén llevando un procedimiento. Es como el cáncer. Tú te metes unos días a un hospital a que te den quimioterapia y en 10 días te sale una cuenta millonaria. No sé si me doy a entender. Pero ¿por qué las familias sí pueden aceptar con pagar una cuenta millonaria cuando una persona tiene cáncer y no quieren pagar nada? Porque esa es otra de las características de la familia que se cansa. La familia que se cansa le encantaría que la persona hiciera cambios, pero no quiero que a mí me cueste. Eso es lo que yo veo que pasa con las personas que se cansan. ¿Cuál es su opinión sobre esto? El tratamiento psiquiátrico cuesta, la medicación cuesta, los diagnósticos cuestan. Tú vendes una terapia por 1 hora. Ese es tu trabajo. Sí.
y tú cobras por de 45 a 60 minutos, que es lo que dura una sesión terapéutica. Y no somos los primeros psicólogos en el mundo. Claro que no. O sea, los psicólogos cobran de esa manera y tú tienes un sueldo. Y la persona que nos da de comer ahí en la clínica pues también cobra un sueldo. Y la comida tiene un costo. Y el gas para calentar el agua para bañarnos tiene un costo. Y el papel del baño que se utiliza y las instalaciones tienen un costo. ¿Por qué existe la idea de que los tratamientos deben de ser gratuitos? Porque socialmente todavía no es aceptado dentro de la sociedad que la adicción es una enfermedad mental. Todavía hay bastante tabú y decir como, mira qué vicioso, es que tú le hubieras metido unas nalgadas a tiempo, es que cómo es posible que se drogue si tiene todo. Todavía, y te digo, porque en cuestión familiar también en mi familia hay muchos casos de adicciones y escucho mucho esto con mi familia. Ya ni les digo nada. O sea, ya ni les digo nada porque es pelear y pelear y pelear con un tema que todavía no comprenden. La adicción es una enfermedad, como ya lo hemos dicho. Claro. La OMS ya dijo, es una enfermedad. Tiene que tratarse multifactorialmente. Tiene que tener tratamiento psiquiatra. ¿Qué es la OMS para que todos aquellos que nos están escuchando? Organización Mundial de la Salud. Entonces, claro que necesita invertirse, pero ¿qué pasa cuando la familia ya vendió todo? Ya vendió su casa, ya vendió su carro, ya vendió todo. Ya hizo todo lo que pudo para pagar la mejor clínica, el mejor tratamiento, el mejor psicólogo, para pagarle estudios y demás. El paciente sale y sigue sin hacer un cambio, sigue drogándose, sigue robando. Entonces la mamá ya está endeudadísima, ya deben hasta las tazas del café. Entonces ahí es cuando la familia ya no puede sostener más eso. Ya, claro. Aunque quiera, el recurso ya se les fue. Claro. El recurso económico ya se les fue. Entonces es ahí en donde yo sí he visto pacientes que han invertido bastante, físicamente, económicamente, pero llega un momento en donde tengo otros 2 niños que todavía están en primaria y que ya está en secundaria, ya se acabó todo lo que tenemos en la casa. Ya no puedo más. Sí, justamente es de ahí de donde viene quizás lo que comentábamos Carmen y yo antes de esto, ¿no? No es que quizás no se haya intentado nada en algún momento, sino que también ya llega el punto en el que simplemente la familia ya no tiene más que ofrecer. Y cuántos casos no han habido de pacientes que estuvieron en Oceánica y pacientes que estuvieron en las clínicas más reconocidas a nivel mundial, incluso algunas de ellas o a nivel nacional. Y pues simplemente la familia ya pierde esperanza. Creo que una de las principales cosas que pierde la familia es eso, es la esperanza, un cambio. Y cuando esto se pierde, de hecho hay un dicho, ¿no?, que dice la esperanza muere al último. Creo que esta parte del decir, bueno, es que ya lo intenté de una forma, ya estuvo aquí, ya estuvo allá, y familias que así llegan ya a veces desilusionadas a la clínica y decir, ¿saben qué? Este es lo último que hago por mi hijo, espero que lo puedan ayudar, ya estamos cansados, ya hicimos esto. Pacientes que ya generaron un daño en muchas ocasiones ya neurológico permanente, donde ya no es reversible este daño. Entonces creo que es ahí en donde pues simplemente se agotan los recursos, se agotan las esperanzas, y es de, ¿sabes qué? Pues ya no podemos, como decía Carmen, se agotó la casa, se acabó el dinero, se acabaron los carros, se acabaron absolutamente todo, y es ahí donde quizás se podría ver como un paciente abandonado, pero no estamos observando todo lo que la familia quizás hizo detrás antes de llegar a la clínica. O sí lo estamos observando, pues justamente por eso lo estamos hablando. O sea, sí se observa, porque sí hay condiciones en donde justamente la familia sí llegó a este nivel de hartazgo porque sí hizo cosas, ¿no? Me recuerdo una vez que una llamada de teléfono de información, me acuerdo que la señora me dijo, híjole, a mí me encantaría hacer algo por mi esposo, pero la verdad es que yo tengo 2 hijos. Y 2 hijos que lo que yo les invierta a mis hijos, yo sé que de alguna manera ellos lo van a aprovechar, porque les voy a dar de comer, les voy a dar una casa, les voy a dar una escuela, les voy a dar vestimenta. Y entonces este dinero que tengo, ya sea poco o mucho, pero este dinero que tengo, yo prefiero meterlo en estos 2 seres humanos que de alguna manera dependen de mí
¿sí? Y por más que yo quisiera ayudar a mi esposo, pues lo único o que pude hacer, o lo más saludable que pude haber hecho, es separarme de él, Claro. alejarme totalmente y hacer que él sí sea responsable como de su vida, ¿no? De lo que le estaba Se haga sucediendo. responsable, lo que hablábamos al principio. A mí me gustaría un poco tocar el tema acerca de que, ok, ya la familia logró reunir la cantidad, lo metió a la clínica. ¿Cuál serían los tips o la terapia o las sugerencias que podemos darle para que trabajen junto con el paciente y no se vuelva a repetir la misma historia? Porque a veces, aunque la clínica, nosotros hagamos todo lo que está en nuestras manos, Claro. truncan el proceso del paciente, salen y vuelve a hacer lo mismo. Y entonces dice la señora, híjole, gasté muchísimo en la clínica, perdí todo en la clínica, ya no lo puedo volver a internar. Señora, pero recuerda usted que le dijimos que la familia tenía que venir a terapia, o que saliendo el paciente tenía que poner límites. Hizo todo lo contrario. Le permitió fumar, le permitió la marihuana. Entonces es cansado, porque también desafortunadamente la familia no trabaja con el terapeuta y se vuelve a repetir la misma historia, y no tenemos un proceso de éxito, que lo que buscamos siempre es tener éxitos dentro de la clínica, que los pacientes salgan rehabilitados, que es lo que siempre buscamos. Entonces, yo sí, antes de que se repita otra vez este patrón y la misma historia, sí le recomiendo muchísimo a la familia que trabaje los límites, trabajar los límites con el paciente, trabajar la codependencia con el paciente. Antes de perder las casas, los carros, la esperanza, hay que tratar de hacer equipo con la clínica de rehabilitación en la que esté su paciente, para poderle ayudar. Si no, va a ser en vano. Sí va a ser en vano todo el dinero que puedan dar, y así lo metan en la mejor clínica del mundo o en el peor anexo del mundo, no se va a rehabilitar. Sí, y es que es importante esto que tú mencionas, Carmen, porque justamente en muchas ocasiones la familia cree que el problema es el paciente, cuando realmente a lo mejor es lo observable, ¿no? Porque es el que ya está robando, el que ya chocó, el que ya tuvo accidentes, y eso es lo que se está observando. Pero en muchas ocasiones se deja de observar el origen, de dónde detona, de dónde viene todo esto, y la solución que le estamos dando al problema en el momento, porque en muchas ocasiones el problema es justamente la forma en cómo lo estamos solucionando. Es, ok, ya está enfermo el paciente, ya sabemos que está consumiendo, pero ¿cómo lo resuelvo? Como lo he tratado de resolver durante 10 ocasiones, metiéndolo en un anexo, sale, vuelve a consumir, lo vuelvo a meter. Pero el problema en ocasiones justamente radica ahí, en la forma en cómo lo estoy resolviendo. Si nosotros no buscamos una forma diferente de resolver la misma situación, pues obviamente vamos a estar obteniendo los mismos resultados, y justamente es lo que buscamos en la clínica, que la familia pueda observarse, que la familia pueda llevar un proceso propio, porque a veces cuando yo tengo a mis familias en terapia, yo no les digo, o yo les digo, perdón, no venimos a hablar en este caso de Pedro, vamos a hablar de ustedes, vamos a ver qué pasa con usted, señora, qué pasa con usted, y ahí es cuando dicen, cabrón, pues entonces realmente mi hijo tenía razón en esto, y cuando la familia empieza a generar un cambio sistemático, eventualmente el paciente también lo va generando, y cuando llega la confrontación, la comunicación es diferente, y es ahí cuando existe el crecimiento, cuando la familia realmente está vinculada al proceso y no está como lo que mencionamos en un principio, ¿no? En la parte de aquí está el paciente, aquí se los dejo y hagan lo que puedan con él. ¿Por qué? Porque los resultados van a seguir siendo los mismos. Que de alguna manera es otra clase de abandono. Ajá. O sea, el llevar al niño a la escuela, ¿no? Y decirle como, aquí edúquenmelo. Yo vengo por él a las 5 o 6 de la tarde y que el niño gritó y pues es responsabilidad de la escuela, ¿no? Entonces no, es un trabajo conjunto. Eso lo veo mucho en las escuelas, porque las maestras nos dicen, pues es que las mamás piensan que aquí vengo yo a educar a sus hijos. No, yo les vengo a enseñar los colores, el inglés, las matemáticas, pero la educación y toda esta situación de valores, de la manera de comportarse, pues lo va a aprender en la casa. Sí. Y igual con el paciente adicto, cómo es la percepción a veces de la familia, que se cierran totalmente, ¿no? Totalmente cerrados a alguna especie de cambio. De hecho,
comienzas a convertirte en el enemigo de la familia. O sea, de repente ya te odian porque les estás empezando a marcar ciertas formas de comunicación, ciertas premisas, ciertas ideas de la misma familia. La misma familia te quiere decir, yo quiero que trabajes esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto, ¿no? Cómo se empieza a observar el sistema familiar enfermo. Y otra clase de abandono sería ese, el decir, solamente tú tienes que hacer un cambio. Uh-huh. Solamente tú eres responsabilidad, ¿no? Porque claro que se ve de esa manera, pues porque el que se está drogando es él. Claro. La que se está metiendo estas pastillas es ella, la que se quiere suicidar es ella. Entonces, ¿cómo que por qué yo tendría que estar dentro del mismo, desde un proceso terapéutico, ¿no? O sea, es como raro, pero sí, en adicciones la familia es un factor importante para desarrollar la enfermedad o para recuperarse de la enfermedad. Sí. Entonces es ahí cuando viene el abandono total, cuando dices ya lo intenté de manera personal. La verdad es que yo también, como les digo, tengo familiares adictos y aquí lo que sucede, bueno, una experiencia muy personal, es que cuando vemos que no hay cooperación ni de parte de la propia tutora ni de parte del adicto, o sea, la demás familia, ¿qué podemos hacer? O sea, ¿qué podemos hacer si estamos tratando de ayudarle económicamente al tratamiento, de que tenga herramientas, de que salga y vaya a natación, a clases de esto, cuando la mamá es la que promueve la conducta adictiva? Ya no hablar de la adicción, la conducta adictiva. ¿Sí? Si todo el tiempo le está hablando con groserías, golpeando sin sentido, se está enloqueciendo junto con él, porque a lo mejor la mamá no consume, pero tiene conducta adictiva, ya la demás familia no podemos hacer nada. Entonces la sociedad empieza a ver como, ay, pobrecita, es que no le ayudan, es que la dejaron sola, es que dejaron solo al hijo. Y es cuando no, pues es que por más que nosotros jalamos para acá y ella jala más fuerte con él para allá. Entonces nos está cerrando la manera en cual las vías para ayudarle. Eso pasa en terapia. De repente el sistema es tan cerrado que todo lo que no entre dentro del sistema lo van a ver como un enemigo. Uh-huh. Y lo van a rechazar. Eso es el sistema del paciente adicto, es muy, muy, muy complejo. Entonces, cuando empiezas a trabajar dentro del sistema y se empieza a mover la estructura y empieza a haber límites y empezamos a trabajar la codependencia, entonces la familia también tiene más herramientas para que el día de mañana que vuelva a suceder, entonces sí le vuelven a invertir, sí lo vuelven a atender, pero ya saben de alguna manera que no son uno solo con el paciente, sino que depende muchísimo de la responsabilidad y que el paciente acate su adicción y se haga responsable de la misma. Pero mientras no hay cooperación, es cuando más rápido se llega al hartazgo, al abandono, cuando no se coopera. Cuando no se coopera la familia junto con el paciente. Ajá. Sí, pues, bueno, nada más retomando esto que decías hace ratito, Juanjo, me dio risa porque justamente el día de hoy se presentó una situación similar, ¿no? Esta parte donde la familia te quiere venir a decir qué es lo que tienes que trabajar con el paciente. No, es que yo no llevé a mi hijo para esto, yo lo llevé para que trabajes esto. Bueno, pues si sabes en dónde está el problema, ¿por qué no lo atendiste allá afuera? Uh-huh. Y es donde vienen las resistencias, donde viene el empezarse a veces la familia a querer pelear con el terapeuta, en donde dicen que la clínica no funciona, que los tratamientos no funcionan y que solamente quieren esto y que solamente quieren el otro. Y esta es parte fundamental de un tratamiento, el comprender que el problema no es el paciente únicamente, el problema radica en la familia y que se puede salir adelante, porque hay muchísimos casos que conozco de pacientes que ya los veían como perdidos, pacientes que ya decían, es que ya no tiene solución, y pues que ahí andan, pacientes que ya terminaron su carrera universitaria, que ya tienen un buen trabajo, que ya emprendieron un negocio, pero que son familias que realmente se comprometieron al tratamiento y comprendieron la enfermedad de raíz. Fíjense, yo creo que hay algo medio oriental, ¿no? El que me quiero aventar. A ver, imaginemos que nosotros vamos a irnos a una montaña, ¿verdad? Y entonces, pues vamos a ir a un lago en la montaña. Y entonces en esta montaña, pues son varias horas de camino, ¿verdad? Y desde que nos bajamos de la camioneta y ya que tenemos que empezar el senderismo,
pues nos dicen las condiciones, ¿no? Pues van a ser 10 horas de caminata, hay unos lugares en donde va a estar resbaloso, hay unos lugares donde va a haber lluvia, muy probablemente va a pasar esto y esto. Y yo me imagino, bueno, no sé ustedes lo que se imaginen, pues que cada uno de ustedes, en la edad que tú tienes y la manera en la que tú eres como un hombre y tú como una mujer, podemos entender que decimos, ay, entonces me voy a llevar una chamarrita para la lluvia y me voy a llevar una cantinflora de agua y me voy a poner unos tenis que no se resbalen porque me puedo caer y me voy a llevar una varita como para agarrar que no sé qué, ¿sí? O sea, eso es como lo normal, ¿estamos de acuerdo? Uh-huh. La cosa es de que si desde que me bajo la camioneta te digo, el agua, Ángel, el agua. La de esta. A ver, pásamela. A ver, pásame el sándwich. Y a ver, dame el sándwich y dame la chamarra, dámela. Y empiezas, ¿no? ¿En dónde empieza el hartazgo y el cansancio también de la familia? Cuando la persona se quiere hacer responsable de lo del otro, ¿no? Y entonces empiezo a cargarte. A ver, no te vayas a cansar. A ver, súbete a mi espalda. A ver, súbete, yo te cargo. Y no te vayas a caer. No te vayas a caer aquí enfrente. Entonces te subes. Y claro que se va a cansar la familia porque te estoy cargando. ¿Qué diferencia hay desde una ideología más humanista en donde yo te reflejo lo que necesitas, pero te hago que tú te hagas responsable de ello? ¿Sí? ¿Sí? ¿Ya pensaste en lo que vas a necesitar en el viaje? ¿Ya pensaste en lo que vas a necesitar? Podría ser una pregunta que claro que tienes mi red de apoyo, porque estoy aquí yo para ti, pero yo nada más te estoy preguntando si ya te diste cuenta de lo que vas a necesitar en el viaje para que tú puedas estar bien. ¿Me explico? No sé si me doy a entender. Pues el trabajo del terapeuta y el trabajo de la familia también tiene que ver con este tipo de guía en donde no se cansa. Porque si yo como terapeuta tengo 70 y tantos pacientes en la clínica, pues imagínate lo cansado que tendría que estar yo. Si yo me quisiera ser responsable de todos y cada uno de los que están allá adentro. Porque al fin y al cabo también hay un contrato de vida, hay un contrato terapéutico, en donde la persona tiene que aceptar. Ya aceptaste que tienes un problema, o sea, sí te das cuenta de por qué estás aquí en este espacio el día de hoy. Sí te diste cuenta que lo que sucedió el día de hace 3 días, que le gritaste a tu mamá, que chocaste, que tuviste una pesadilla, que tuviste esta cortada, ¿sí te diste cuenta que eso fue por esto? No sé si me doy a entender. Estas herramientas terapéuticas que nos ayudan a no cargar a la persona, sino a reflejar solamente lo que necesita. Tenemos herramientas nosotros en psicoterapia en donde, por ejemplo, la entrevista motivacional, que es una herramienta muy valiosa dentro de los procesos clínicos, le ayudan a la persona a decir ¿por qué tú quisieras cambiar? ¿No? Y entonces no es la mamá que se está imponiendo, porque si yo quiero controlarte, si yo trabajo desde mi control hacia ti, me voy a cansar. Claro que me voy a cansar. Porque quiero, y esto me acordé por lo que tú estabas diciendo ahorita de la familiar esta, ¿no? Que él te estaba diciendo como que yo quiero que trabajen esto y esto y esto, y yo que quiero que cambien esto y esto. Y eso es el control. Eso es el querer controlar a la persona. Que es diferente poderle decir, ¿ya viste que tienes consecuencias con adicción? ¿Y ya luego viste? Nos metemos a la historia del paciente y entonces el paciente cada vez que fumaba marihuana como que apagaba la voz de la mamá y no la escuchaba más, no escuchaba las demandas de la mamá o el papá, tienes que ser así, y ahí dices, híjole, pues ¿cómo lo hacemos? Cuando la familia lo está demandándole tantas cosas y el paciente precisamente por eso, o eso lo llevó a consumir marihuana, o eso lo llevó a consumir cristal, porque se sentía mejor, porque se sentía más acompañado con los amigos, o porque con el cristal o la marihuana dejaba de sentir esta presión de tener que ser como mi mamá o mi papá quieren que sea.
Sí, de ahí proviene la importancia del aislamiento de la familia hacia el paciente, porque muchas familias no lo entienden. Es que ¿por qué lo voy a dejar de ver 2 meses? Es que ¿por qué no lo puedo ver a la semana? Y se llenan de pretextos, pero justamente es por eso, porque en este periodo de tiempo se necesita trabajar con la familia, se necesita trabajar con el paciente para que cada uno por su parte regresen como al origen, de dónde se está originando todo esto, que se autoobserven, que vean ¿qué rol estoy cumpliendo yo en el problema que estamos teniendo en este momento? Y es ahí cuando los cambios empiezan a surgir, pero realmente, como lo mencioné en el inicio, necesitamos el compromiso de ambas partes y sobre todo la comprensión de lo que es la enfermedad como tal y hacia dónde vamos, porque en muchas ocasiones, ahorita mencionaban esto de la entrevista motivacional, el decir, ¿te gustaría? Es como darle un sentido, porque si estamos en una clínica nada más, pero si no tenemos un sentido de vida, si trabajamos pues sí, sin una visualización del futuro de 1, 3, 6, un año, si no tenemos como un contexto claro de hacia dónde vamos, pues claramente que la motivación se va a perder y las herramientas que tenemos como terapeutas en el punto, bueno, trabajando con el paciente, pues en algún momento pueden dejar de ser incluso funcionales si no encontramos como ese objetivo claro, ¿no? Ese sentido de para qué estoy aquí, a dónde voy y cómo lo voy a lograr, porque una cosa es el qué y otra cosa es el cómo lo voy a hacer. Teniendo el qué, podemos trabajar en el cómo, pero es importante el sentido primero. Y es algo de lo que trabajamos muchísimo dentro de la clínica, resignificar bastantes puntos con el paciente con respecto a la motivación de vida, a la motivación de seguir, a la relación con la familia, porque yo me recuerdo en algún caso que trabajábamos mucho la independencia con la familia. Ya era un paciente de 40 y tantos años. La mamá estaba enojadísima porque yo le estaba sugiriendo al paciente que tenía que irse a su casa, porque tenía su casa, su vida, su trabajo, pero la mamá era la que no le permitía irse de la casa. Entonces la mamá lo quería 24/7 ahí y decía que no le iba a permitir drogarse, pero sí lo dejaba tomar alcohol con tal de que él estuviera tranquilo en casa. No sé si se acuerdan de ese paciente, porque estuvo bastante tiempo con nosotros en la clínica. Llega un momento en donde tratas de trabajar con la familia, con el sistema, y cuando ves que no hay cooperación y empiezas a trabajar con el paciente y empiezas a resignificar cosas y a darle sentido, es ahí donde él se empieza a dar cuenta y es ahí donde él dice, no, esto me hace daño. Ya no quiero esto para mi vida. Claro. Ya quiero salir y quiero hacer esto. Es él el que le dice a la mamá, no, ya, déjame vivir, déjame crecer, déjame ser. Entonces, por eso es muy importante el trabajo tanto con el sistema familiar como con el paciente. Pero la cooperación con la familia sí va a ser significativa y principal siempre. 2 cosas. ¿Cuál es su opinión respecto a cuando se pierde la esperanza, que lo comentaba Ángel? Si tenemos ahorita, ya para ir terminando el programa, si tuviéramos a personas que nos están escuchando ahorita en este momento, porque podemos tener 2 clases de personas que nos están escuchando, o una persona que está bastante entusiasmada porque ver un cambio y por eso justamente está viendo el programa, como de alguna manera decir, yo todavía tengo esperanza de lograr algo, o una persona que diga, ¿sabes qué? Ya no tengo esperanza que mi familia cambie. ¿Qué es lo que le podría, qué mensaje? Si se imaginan a una persona detrás de esa cámara, que ahorita está una señora de 40 años, un señor de 60 años, un chavito de 22 años, allá atrás de esa cámara se encuentra alguien que tiene una historia y tiene una realidad que está viviendo ahora, que quizás su hija está con nosotros internado, que quizás piense en internarlo con nosotros ahorita, o que está en otro centro de tratamiento. ¿Qué mensaje le gustaría decirle a esas personas con este tema que estamos hablando, que es el abandono? Si se perdió la esperanza,
¿vale la pena volverlo a intentar? ¿O es más bien aceptar la realidad y protegerme a mí mismo? Si se perdió la oportunidad de tener un proceso terapéutico, es ver la posibilidad de volver a construirlo, generar esperanza en un grupo de apoyo, en una psicoterapia, porque quizás en ese momento la psicoterapia no funcionó por alguna situación diferente de la vida. Entonces, ¿qué mensaje le quisieran comentar a las personas que nos están viendo? Pues bueno, creo que es una pregunta bastante buena, hablando o viéndolo desde la perspectiva donde una persona ya perdió la esperanza. Bastantes personas han llegado a la clínica justamente con esta sensación de desesperanza. Y estoy seguro, porque lo he visto y lo he vivido, que sí hay recuperación, que sí hay cambios, pero yo siempre les comento a las familias, si tú estás comprometido con la rehabilitación de tu paciente, las cosas pueden funcionar. Pero es eso, es el compromiso, y el compromiso no se va a romper de la noche a la mañana, ¿no? El compromiso al proceso, entender que es un proceso de crecimiento, un proceso de comprensión, un proceso de cambio, un proceso de cambio en el entorno familiar, de cambio en el sistema del mismo individuo o de nosotros como individuos. Creo que sí, siempre hay una esperanza, es confiar, dar como ese último empujoncito, pero que realmente dejen trabajar a los profesionistas, porque cuando llega una familia creyendo que ya pasaron por todo y creyendo que ya saben lo que va a suceder con el paciente, pues claramente que difícilmente vamos a poder generar un cambio en la estructura familiar y en el paciente. Simplemente es eso, compromiso al proceso y comprensión al mismo, nada más. ¿Tú, Carmen? ¿Qué mensaje? Yo estaba buscando una de mis frases favoritas de Viktor Frankl, que es el autor de la logoterapia. El hombre busca de sentido, y dice: quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Entonces, incluso aún en la desesperanza hay algo que aprender. Como lo dijo mi compañero, y lo repetimos mucho en la frase de AA que repiten mucho: déjate guiar. Acércate con el personal de la salud, pregunta, pide apoyo. Siempre hay una luz al final de todo esto, incluso en la desesperanza, incluso en el desafío de que ya lo peor pasó. Podemos encontrar nuevos comienzos para afrontar el problema que estamos pasando. Esto en general, no nada más en la situación con un paciente adicto. Puede ser un paciente enfermo, puede ser un paciente con demencia, puede ser un paciente con el trastorno de bipolaridad, que también este tipo de trastornos cansan mucho a las familias. Entonces, aún dentro de todo esto, tenemos el desafío de encontrar mejores maneras para afrontar la vida. Siempre hay respuestas, siempre hay apoyo, siempre hay ayuda. Acércate con el personal de la salud, acércate con la clínica Promesas de Vida para que te puedan orientar acerca del proceso que ellos llevan, que es magnífico. Y pues sí, sería ese mi mensaje. Pues yo hay un pensamiento como en mí que estuvo durante todo el proceso, porque es polarizado, ¿no? No sé si se dan cuenta que el tema está polarizado, porque ¿en qué momento puedo perder la esperanza? ¿En qué momento es saludable separarme de esa persona? ¿En qué momento tengo la posibilidad de hacer algo por él o no? ¿En qué momento estoy abandonando a una persona que amo quizás, y que quizás si no la abandonara podría haber un cambio? O sea, la verdad es que está complejo, y estamos hablando del tema, ni siquiera lo estamos viviendo. Y si se abandona totalmente, porque incluso te puedes encontrar a familiares que dicen: ya perdí todo, pero lo dejo en manos de Dios.
estoy pidiendo todos los días por él. Espiritualmente siguen ahí, de alguna manera con su familiar. Claro. Entonces, si hay un abandono total, no creo que exista un abandono total, de ya no quiero saber nada más de él. Siempre estamos con el pensamiento, por ejemplo, con tu tío, buscando la manera, buscando la solución, en las oraciones, en cualquier momento existe. Entonces, un abandono como tal al 100% no creo que exista por parte de las familias. Y creo que mi mensaje es, siempre que hay un auxilio, siempre que se habla de auxiliar a alguien, en un accidente, en una circunstancia, lo primero que tienes que pensar es que tú eres lo más importante, ¿sí? O sea, yo como persona que voy a auxiliar a alguien, yo no me voy a poner en una postura de riesgo para salvarle la vida a otra persona. Lo más importante soy yo, y cuidarme a mí y protegerme a mí. Si después de cuidarme a mí y protegerme a mí, porque también la adicción no es un castigo divino en donde yo forzosamente tenga que hacerme responsable de tal persona, no. Yo me tengo que hacer responsable de mi vida. Y si yo puedo ayudar con algo a que esa otra persona tome conciencia de lo que le está sucediendo en su vida, vale la pena tener esperanza y vale la pena tener la intención de hacer un cambio, porque nunca sabemos en qué momento de la existencia del humano, ¿no? Del ser humano, va a haber un insight, va a haber un darme cuenta, va a haber un cambio de la percepción de la realidad. Puede ser que el insight sea a los 15 años, a los 25 años, a los 35 años, a los 60 años. Mientras que la persona esté viva, sí, mientras que por ahí es como mientras que exista vida, Esperanza. hay esperanza. Porque puede existir un cambio. No lo sabemos. Tampoco sé qué es lo que necesitas vivir. Porque quizás necesitas que te manden a la chingada. Necesitas que tu esposa te mande la chingada, tu papás, tu trabajo. Quizás necesitas vivir en ese momento de crisis y de caos para querer hacer un cambio. Entonces, no puedo decir que qué es lo que se tiene que hacer, porque cada historia es diferente. Entonces, pues con mucho amor y con mucho cariño hicimos este programa, mis compañeros y yo, para que todos los que nos estén escuchando y todos los que en algún momento vean este video y estén pasando por estos momentos de agotamiento, de burnout, en donde la familia ya llega a un punto en donde realmente ya no quieren hacer nada, pues quizás se den cuenta de por qué se están cansando y qué cosas pueden hacer ellos para no estar cansados y seguir pudiendo ayudar a esa persona, ¿no? A que haga un cambio. Entonces, bueno, familia, nos despedimos. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Bye. Hasta luego. Hasta Bye. luego.